La nieve caía tan densa que parecía querer borrar el mundo, enterrando los pecados de los hombres bajo un manto blanco e implacable. En la helada frontera de los montes Tatra, donde el viento aullaba como lobos hambrientos, un carruaje negro, adornado con el blasón imperial, el águila de hierro, esperaba inmóvil. Anya estaba de rodillas en la nieve. El frío penetraba a través de la fina tela de su vestido, pero ella no temblaba por la temperatura. Temblaba porque, a 2 metros de distancia, su padre, el conde Miłosz, ni siquiera la miraba. Él miraba el documento en las manos de un oficial uniformado, sus ojos inyectados en sangre y alcohol brillando con un patético alivio. ¿Está todo ahí? La voz del conde era ronca, quebrada por el viento. La deuda de juego, los 300.000 zlotys, la hipoteca de la mansión en Varsovia. Todo perdonado, conde, respondió el oficial con un desprecio apenas disimulado. El emperador considera la cuenta saldada. La puerta del carruaje negro se abrió. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. De dentro no salió un monstruo de cuentos de hadas, sino un hombre alto, envuelto en un gabán militar oscuro con cuello de piel de oso. Sus ojos eran grises, fríos como el acero de una hoja recién forjada. Era él. Alexander, el emperador tirano. El hombre de quien se decía que tenía un corazón de piedra, que había ejecutado generales por incompetencia, y cuyas mazmorras en Cracovia eran legendarias. Alexander bajó los escalones y caminó hacia Anya. El sonido de sus botas aplastando la nieve fue el único ruido en la vasta blancura. Se detuvo ante ella, su sombra engullendo la pequeña figura de la joven. Con la punta de un guante de cuero negro, le levantó la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Anya vio su propia muerte en aquellos ojos grises. Así que esta es la moneda de cambio, dijo el emperador. Su voz era grave, tranquila y aterradora. Una bastarda por una fortuna. El conde Miłosz rió nerviosamente, frotándose las manos. Es sana, majestad. Callada. Sabe su lugar. Nunca me ha dado problemas, excepto por el hecho de existir. Alexander soltó el rostro de Anya como si hubiera tocado algo sucio, pero su mirada se desvió hacia el conde con una furia contenida que hizo retroceder al noble. Vende su propia carne y sangre para seguir jugando a las cartas, Miłosz. Rece para que nunca tenga que ver su rostro de nuevo. Sin decir una palabra a Anya, el emperador hizo un gesto seco. 2. Guardias la levantaron por los brazos. Mientras era arrastrada al carruaje negro, Anya gritó una sola vez, un sonido que rasgó la noche. ¡Padre! El conde Miłosz ya le estaba dando la espalda, caminando hacia su propio carruaje cálido, con la deuda pagada y la conciencia vacía. La puerta del carruaje imperial se cerró de golpe, sellando el destino de Anya en la oscuridad, junto al hombre más temido de Polonia. 2 semanas antes de todo, la vida de Anya siempre había estado definida por lo que no era. No era una condesa, no era heredera, no era deseada. En el vasto y decadente solar de los Miłosz, en las afueras de Varsovia, Anya ocupaba una pequeña habitación en el ático, donde el aislamiento térmico era deficiente y el olor a moho era su compañero constante. Hija de un romance pasajero del conde con una campesina de la región de Masovia, que murió en el parto, Anya creció como un secreto vergonzoso. A sus 19 años, poseía una belleza melancólica que irritaba a la esposa legítima de su padre, que había fallecido años atrás. Y ahora irritaba al propio conde. Sus cabellos eran del color del trigo maduro, y sus ojos tenían el verde profundo de los bosques de Białowieża, una herencia de su madre, que el conde detestaba recordar. Mientras la nobleza polaca asistía a bailes, óperas y cenas lujosas, Anya pasaba sus días entre la biblioteca polvorienta y los establos. Sus únicos amigos eran Marek, el viejo caballerizo que le había enseñado a amar a los caballos, y un violín viejo que había encontrado olvidado en un baúl. La música era su refugio. Cuando tocaba, las melodías folclóricas de Polonia parecían llenar el vacío en su pecho. Soñaba con un día en que podría salir de allí, tal vez convertirse en una profesora de música en Gdańsk, lejos de la mirada de desprecio de su padre. Pero el conde Miłosz tenía otros vicios además de la crueldad. El juego corría por sus venas más fuerte que la sangre noble. Aquella noche fatídica, Anya estaba en la cocina, ayudando a las criadas a pulir la platería. Una tarea que no correspondía a una hija de noble, incluso ilegítima, pero que le era impuesta como castigo por cualquier infracción imaginaria. Voces alteradas resonaron desde la oficina del conde. «¡No hay nada más que vender, señor!», gritaba el administrador de la propiedad.
Las tierras en Lublin ya fueron confiscadas. Los acreedores del emperador ya no aceptan promesas. Tiene que haber algo. La voz del conde estaba arrastrada por el vodka. Necesito tiempo. Solo una. Mano más de cartas, y recupero todo. El emisario del emperador Alexander fue claro, señor. La deuda es astronómica. Él quiere el pago en oro o en bienes de valor inestimable, o irá a la prisión de Montelupich mañana. Hubo un silencio largo. Anya, sintiendo un escalofrío en la espalda, se acercó a la puerta entreabierta. Vio a su padre, desaliñado, mirando un retrato antiguo en la pared. No un retrato de ella, sino de él mismo, joven y orgulloso. El emperador, murmuró el conde. Dicen que busca una nueva esposa, pero nadie acepta su mano. Dicen que está maldito, que necesita a alguien que no tenga a nadie por ella. Alguien desechable. El corazón de Anya se detuvo. Desechable. El conde se giró, y sus ojos encontraron la rendija de la puerta donde Anya estaba escondida. No vio una hija. Vio un cheque al portador. Los días siguientes fueron un borrón de terror silencioso. Anya no fue informada de nada directamente. Pero la atmósfera en la casa cambió. Las criadas la miraban con pena, y desviaban la mirada. Vestidos nuevos, hechos de terciopelo pesado y seda, lujos que ella nunca había tenido, comenzaron a llegar. No eran regalos. Eran el embalaje de la mercancía. Anya intentó huir la víspera de la partida. Con un pequeño atado de ropa y su violín, corrió a los establos bajo la luz de la luna pálida. Pero Marek, el caballerizo, estaba allí, bloqueando la salida con lágrimas en los ojos. «No hagas eso, niña Anya», susurró él, sosteniendo las riendas del caballo que ella intentaba ensillar. «Los guardias del conde están vigilando todos los caminos. Si huyes, él te cazará, y si no te encuentra, nos matará a todos aquí por negligencia». «Él va a venderme, Marek», Anya sollozó, cayendo en los brazos del viejo. «Al tirano. Dicen que no tiene alma». «Entonces debes ser fuerte», dijo Marek, colocando una pequeña navaja con mango de nácar en su mano, escondiéndola bajo la capa. «El emperador puede ser un tirano, pero tú eres una superviviente. Has sobrevivido a esta casa fría durante 19 años. Tienes el fuego de Polonia en ti. No dejes que lo apaguen». Anya guardó la navaja junto a su pecho. Aquella fue la primera vez que sintió el peso de un arma y el peso de su propio destino. Ya no era solo una víctima. Era alguien que tendría que luchar, incluso si su guerra se libraba en habitaciones de seda y pasillos de mármol. El viaje hasta los montes Tatra fue largo y silencioso. El conde no viajó en el mismo carruaje que ella hasta que llegaron al punto de encuentro. Anya pasó días mirando por la ventana, viendo cómo los paisajes familiares de la Polonia rural se transformaban en montañas amenazantes y bosques de pinos negros. Pensó en todas las historias sobre el emperador Alexander. Él había unificado el país con mano de hierro después de años de guerras civiles. Había expulsado invasores. ¿Pero a qué costo? Decían que no sonreía. Decían que su palacio era un mausoleo. Y, lo peor de todo, decían que odiaba a la nobleza corrupta. La misma clase a la que pertenecía su padre. ¿Por qué aceptó este intercambio?, Anya se preguntaba. ¿Por qué perdonar una deuda millonaria por una hija bastarda que no trae dote, ni alianzas políticas? La respuesta a esa pregunta la aterrorizaba más que la muerte. Y ahora, sentada en la oscuridad del carruaje imperial, sintiendo el olor a cuero y tabaco caro que emanaba del asiento donde el emperador estaba sentado frente a ella, Anya percibió que el verdadero conflicto apenas comenzaba. El emperador, que había permanecido en silencio desde que el carruaje había comenzado a moverse, finalmente habló. Su voz resonó en la cabina oscura, tranquila y controlada. «Ha dejado de llorar». Anya levantó el rostro. La penumbra ocultaba sus facciones, pero ella podía sentir sus ojos fijos en ella. «Las lágrimas no cambian el hecho de que fui vendida, Majestad». «No», concordó él, «no lo cambian, pero demuestran que usted entiende su situación. ¿Sabe a dónde vamos?». «A su palacio». «A la guarida del lobo», corrigió él. «Así la llama el pueblo, ¿no es así? Donde devoro doncellas y bebo sangre en el desayuno». Había una pizca de ironía seca en su voz, algo que Anya no esperaba. «No creo en cuentos de hadas, Majestad. Solo en monstruos reales, y acabo de dejar uno en la nieve». El emperador se quedó en silencio por un momento. Entonces, Anya escuchó el sonido de un encendedor siendo encendido.
La llama iluminó brevemente el rostro de Alexander, revelando una fina cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y bajaba hasta el pómulo. La estaba observando con una curiosidad intensa, casi clínica. Usted odia a su padre, constató él. No era una pregunta. Lo desprecio, corrigió Anya, sorprendiéndose de su propia valentía. Quizás era el hecho de no tener ya nada que perder. Bueno, dijo el emperador, apagando la llama y sumergiéndolos en la oscuridad de nuevo. El odio es un combustible más útil que el miedo. Lo necesitará donde vamos a vivir. Bienvenida a su nueva vida, Anya. Intente no morir en la primera semana. El carruaje dio una sacudida mientras comenzaba la subida final hacia la fortaleza en las montañas, dejando atrás la vida antigua de Anya y llevándola al corazón del invierno. La fortaleza de Malbork se alzaba como una cicatriz negra contra el cielo nocturno. Cuando el carruaje atravesó los portones de hierro, Anya sintió que estaba entrando en el vientre de una bestia dormida. El patio estaba lleno de soldados de la Guardia Imperial, hombres con rostros impávidos que saludaron al emperador con un taconazo al unísono que resonó como un disparo. Alexander bajó primero, sin ofrecerle la mano. Anya bajó sola, las piernas temblorosas, pisando las piedras cubiertas de escarcha. Llévenla a la torre este, ordenó Alexander a un oficial, sin mirar atrás. Y llamen a la gobernanta Sofia. ¿No cenaré con usted?, preguntó Anya, la voz débil, pero desafiante, intentando entender su papel allí. El emperador se detuvo y se giró lentamente. La luz de las antorchas proyectaba largas sombras en su rostro. Usted no es una invitada, Anya, y aún no es mi esposa. Por ahora, es solo una curiosidad cara. No me moleste antes de que decida qué hacer con usted. Él desapareció en las sombras del gran salón, dejándola sola con el viento cortante y los soldados. El rechazo fue un golpe físico. Había sido vendida por su padre, y ahora era ignorada por el comprador. El sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, de ser un objeto sin valor, se profundizó. Anya fue conducida por pasillos, de piedra fría, decorados con tapices antiguos que retrataban sangrientas batallas de la historia polaca. El aire olía a cera de vela y humedad antigua. En la entrada de la torre este, una mujer la esperaba. Pani Sofia, la gobernanta jefa del castillo. Era una mujer de 50 años, con postura rígida como una barra de acero, vestida de negro severo, con un manojo de llaves tintineando en su cintura como campanas fúnebres. Así que esta es la hija bastarda del conde Miłosz, dijo Sofia, analizando a Anya de arriba abajo con un desprecio palpable. Esperaba más. Sustancia. El emperador tiene gustos extraños últimamente. Mi nombre es Anya, respondió ella, alzando la barbilla. Aquí, su nombre es lo que el emperador decida, jovencita, replicó Sofia fríamente. Sígame. Y no toque nada. Este castillo tiene más historia en una sola piedra que todo su linaje manchado. La habitación que le fue destinada era espaciosa, pero opresiva. Las ventanas eran altas y estrechas, con barrotes, de hierro. Había una chimenea encendida, pero el calor no parecía alcanzar los rincones oscuros. Las reglas son simples, anunció Sofia. No salga de esta torre sin escolta. No hable con los guardias. No se acerque al ala oeste, donde están los aposentos del emperador, a menos que sea convocada. Y, sobre todo, no piense que es la señora de esta casa. Muchos intentaron domar al águila de hierro. Todos acabaron rotos o muertos. Sofia salió, cerrando la puerta por fuera. El sonido de la llave al girar fue el sonido definitivo de su cautiverio. Anya corrió a la ventana. La vista daba a un precipicio vertiginoso. La fuga era imposible. Se sentó en la cama con dosel, y por primera vez desde que había salido de casa, se permitió llorar. No por tristeza, sino por rabia. Juró, en ese momento, que no sería quebrada. A la mañana siguiente, la puerta se abrió, y entró una joven criada trayendo una bandeja con pan de centeno, queso y té caliente. Parecía tener la misma edad de Anya, con mejillas sonrosadas por el frío y ojos muy abiertos de miedo. «Buenos días, niña», susurró la criada, haciendo una reverencia torpe. «Soy Casia». Anya, hambrienta de contacto humano, sonrió. «Hola, Casia. Por favor, no me llames niña, solo Anya». Casia pareció horrorizada por la informalidad. «Oh, no, Pani Sofia me arrancaría la lengua. Dicen que usted será la nueva emperatriz, o la nueva víctima». «¿Víctima?». Anya frunció el ceño. Casia se acercó,
bajando la voz como si las paredes tuvieran oídos. El emperador, dicen que no duerme, que camina por los pasillos por la noche hablando con los fantasmas de sus ancestros. La última novia que intentaron arreglarle, la princesa de Lituania, huyó tras 3 días. Dijo que había algo sombrío mirándola en los espejos. Anya sintió un escalofrío. ¿Él es cruel con ustedes? ¿Con los criados? Él es justo, admitió Cassia vacilante. Pero es frío como el invierno en Zakopane. Nunca lo he visto sonreír, pero odia las mentiras. Si es honesta, quizás sobreviva. Cassia se convirtió, en aquellos primeros días, en el único vínculo de Anya con el mundo exterior. A través de ella, Anya supo que la corte estaba en ebullición con su llegada. Los nobles consideraban un insulto que el emperador hubiera acogido a una hija ilegítima. Había rumores de conspiraciones. 3 días después de su llegada, Anya fue finalmente convocada. No al aposento del emperador, sino a la biblioteca. Alexander estaba sentado en un sillón de cuero, leyendo informes a la luz de la chimenea. Parecía cansado. El uniforme estaba desabotonado en el cuello, revelando un lado humano que la armadura escondía. «Siéntese», dijo él, sin quitar los ojos del papel. Anya obedeció. «¿Por qué me trajo aquí, Majestad? Si no soy invitada ni esposa, ¿qué soy?» Alexander finalmente la miró. «¿Usted toca el violín?» Anya parpadeó, sorprendida. «¿Cómo lo sabe?» «Sé todo sobre lo que compro. Sé que su madre le cantaba canciones folclóricas. Sé que su padre la escondía. Y sé que usted tiene una navaja escondida en la liga de la pierna derecha en este exacto momento». Anya se heló. La mano se movió instintivamente hacia la pierna, pero ella se detuvo. «¿Va a quitármela?» «No». Alexander se levantó y caminó hasta la ventana. «Podría necesitarla». «¿Contra usted?», desafió Anya. Alexander soltó una risa corta y seca. «Contra mí, esa navaja sería inútil, pero contra los demás...» «Anya, usted no está aquí para saldar una deuda. El dinero que le di a su padre fue irrelevante para mí». Él se giró y la intensidad de su mirada la atrapó en la silla. «Estoy rodeado de traidores. El Senado polaco quiere verme muerto. Mis generales conspiran, quieren que me case para controlar la sucesión. Al traer a una hija ilegítima al palacio, los he ofendido a todos. Me he vuelto impredecible. ¿Soy solo una distracción política?» La indignación de Anya creció. ¿Un espantapájaros para irritar a sus enemigos? «Usted es un blanco», corrigió él, brutalmente honesto. «Mientras ellos estén enfocados en odiarla y en intentar descubrir por qué la escogí, cometen errores, y yo puedo verlos». Anya se levantó, temblando de rabia. «Usted es un monstruo. Mi padre me vendió. Pero usted me puso un blanco en la espalda». Alexander se acercó a ella, lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor de su cuerpo. «Sí, pero a diferencia de su padre, yo pretendo mantenerla viva. Si usted es inteligente. ¿Y si me niego a jugar su juego? Entonces usted muere. No por mis manos, sino por el veneno en su té o por una caída accidental de las escaleras. La elección es suya, Anya, sea una víctima o sea mi aliada». En ese momento, las puertas de la biblioteca se abrieron con estruendo. Un hombre alto, de uniforme militar impecable y una sonrisa de víbora, entró sin ser anunciado. «Majestad», exclamó el hombre. «Perdone la interrupción. Oí decir que su adquisición estaba causando problemas». Alexander retrocedió, la máscara de frialdad volviendo instantáneamente a su lugar. «General Borovsky, le presento a Anya. Y ella no está causando problemas. Estábamos solo discutiendo música». El general miró a Anya con una mezcla de lujuria y asco, una bastarda en la corte real. «Los tiempos están realmente cambiando. Cuidado, jovencita. El aire aquí arriba es enrarecido. Es fácil asfixiarse». Anya vio el intercambio de miradas entre el emperador y el general. Había un odio mortal allí. Percibió que Alexander no estaba mintiendo. El peligro era real. Y, extrañamente, el lugar más seguro en aquel castillo parecía ser al lado del monstruo que la había comprado. Cuando el general salió, Anya miró a Alexander. «¿Qué tengo que hacer?» Alexander le extendió un violín. Un instrumento magnífico, de madera oscura y barniz perfecto, que estaba sobre la mesa. «Mañana habrá un baile de invierno. Usted tocará. Tocará tan bien que no podrán ignorarla. Los hará mirarla, para que yo pueda ver quién sostiene los cuchillos».
Anya tomó el violín. El peso familiar de la madera la calmó, pero el peso de la responsabilidad casi la aplastó. ¿Y si fallo? Entonces Polonia sangrará, dijo Alexander, y nosotros dos seremos enterrados en la nieve. La noche del baile de invierno llegó trayendo una tormenta de nieve que aisló completamente la fortaleza de Malbork. El aislamiento era perfecto para el plan de Alexander. Nadie entraba, nadie salía. Los enemigos estaban encerrados con el lobo. Anya fue vestida por Cassia y, sorprendentemente, supervisada por Sofía. El vestido no era el trapo de una prisionera, sino una obra maestra de terciopelo carmesí, el color de la sangre viva contra la nieve. Dejaba sus hombros expuestos, marcando su vulnerabilidad, pero la falda amplia permitía movimiento. Recuerde, dijo Sofía, colocando un collar de rubíes en el cuello de Anya. Las piedras eran frías como el hielo. Intentarán devorarla con los ojos y destruir su alma con susurros. Mantenga la cabeza alta. Si muestra miedo, el emperador parecerá débil, y el emperador no tolera debilidad. Cuando las puertas del gran salón se abrieron, la música se detuvo. Cientos de nobles polacos, vestidos con pieles y joyas, se giraron. El silencio fue absoluto. Anya caminó hasta el estrado donde el trono improvisado de Alexander estaba montado. Él se levantó. Por primera vez, no parecía solo un general, sino un rey. Vestía el uniforme de gala blanco y dorado, que destacaba aún más sus ojos grises. Él le extendió la mano. Esta vez, Anya la aceptó. Parece una reina, susurró él, tan bajo que solo ella pudo oír. Parece un sacrificio, respondió ella, apretando su mano para esconder el temblor. A veces, son la misma cosa. El general Borovsky se acercó durante la cena, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Una fiesta magnífica, Majestad. Y su protegida. Es encantadora. Pero dicen que tiene talentos de plebeya. Música, ¿no es así? Quizás ella pueda entretenernos mientras bebemos su vodka. Era una trampa. Tocar para ellos sería rebajarse al papel de bufón de la corte. Si ella se negaba, ofendería al emperador. Alexander iba a intervenir, su mano yendo hacia el puño de su espada, pero Anya se adelantó. Será un honor, general, dijo ella con voz límpida, pero tocaré una música antigua, una que quizás usted haya olvidado. Ella tomó el violín. El salón se quedó en silencio. Anya cerró los ojos y comenzó a tocar, no un vals alegre, sino el lamento de Varsovia, una melodía prohibida durante la ocupación anterior, una canción de resistencia y dolor. Era una música que hablaba de traición, de nobles que vendieron el país. Los ojos de Borovsky se entrecerraron. El mensaje era claro. Ella no estaba entreteniéndolos, estaba acusándolos. Mientras tocaba, Anya observaba el salón como un halcón. Años de vivir con miedo a su padre le habían enseñado a leer microexpresiones. Vio una mirada intercambiada entre un camarero tembloroso y el general Borovsky. Vio la mano del camarero temblar al servir la copa de vino dorado del emperador. La música alcanzó el clímax. El camarero se acercó a Alexander. ¡Un brindis por el emperador!, gritó Borovsky, levantando su copa. Alexander llevó la copa a sus labios. Anya detuvo la música abruptamente, el arco chirriando en las cuerdas como un grito. En un movimiento fluido, soltó el violín de millones de zlotis al suelo y corrió. No hubo tiempo para explicaciones. Anya chocó contra Alexander golpeándole la mano. La copa voló, estrellándose contra el suelo de mármol. El vino dorado se derramó, y donde tocó la piedra, comenzó a echar espuma y a sisear, liberando un vapor ácido. El salón jadeó al unísono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alexander miró el vino que corroía la piedra. Luego a Anya, que estaba jadeando, con el vestido manchado, de pie entre él y la corte. «Veneno», murmuró alguien. El general Borovsky palideció, pero intentó recuperarse. «Está loca». Ella atacó al emperador. «¡Guardias! ¡Silencio!». El grito de Alexander hizo vibrar las ventanas. No miró al general. Miró a Anya. Con una delicadeza chocante, tomó su mano y la levantó, mostrando a todos que ella no sostenía un arma, sino que su mano estaba roja por el impacto de salvarle la vida. «El próximo hombre que levante la voz contra ella perderá la lengua», declaró Alexander con una calma mortal. «Arrestad al camarero y cercad el castillo».
Nadie sale hasta que descubra quién destiló este veneno. El baile terminó en caos. Anya fue llevada rápidamente a los aposentos privados del emperador. El ala oeste, donde le había sido prohibido entrar. Alexander despidió a los guardias y cerró la puerta. Él estaba temblando, no de miedo, sino de una furia contenida. Él se giró hacia Anya. Usted sabía. ¿Cómo sabía? El olor, dijo Anya. La voz débil. La adrenalina estaba pasando, dejándola aturdida, almendras amargas y acónito. Mi padre, él lo usaba para matar a los zorros que atacaban el gallinero. El olor es dulce, pero el vapor quema los ojos. Vi al camarero dudar. Alexander caminó hasta ella. La distancia entre ellos desapareció. Él le tocó el rostro, sus dedos trazando la línea de la mandíbula. El tacto ya no era clínico o posesivo. Era reverente. Dije que usted era un blanco, dijo él, la voz ronca. Estaba equivocado. Usted es un escudo. Usted salvó mi vida, Anya. ¿Por qué? Su padre la vendió. Yo la aprisioné. El mundo le dio la espalda. ¿Por qué salvarme? Anya lo miró a los ojos y vio la soledad infinita que allí residía. Porque usted es el único que me miró a los ojos y vio a una persona, no una moneda de cambio. Y porque... Ella dudó, pero la verdad salió. Porque yo sé lo que es estar solo en una habitación llena de gente que desea su mal. Nadie merece morir así, ni siquiera un tirano. Alexander cerró los ojos por un momento, como si la bondad de ella lo hiriera físicamente. No la compré para saldar una deuda de juego, Anya, confesó él, abriendo los ojos. La revelación llegó como un puñetazo. Su padre no perdió solo dinero. Fue sorprendido conspirando con rebeldes extranjeros. La pena era la muerte de toda la familia Miłosz. Yo ofrecí el perdón de la deuda y de la traición a cambio de usted. Anya retrocedió, conmocionada. ¿Qué? ¿Usted me salvó de la ejecución? Vi los informes sobre cómo era tratada. Vi que era la única inocente en aquel nido de víboras. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que no tuviera lealtad a la vieja nobleza. Pero no podía decirle la verdad. Si supieran que la perdoné por misericordia, lo verían como debilidad y la matarían. Tuve que fingir que usted era solo una compra cruel. Anya sintió que el mundo giraba. El monstruo había desempeñado el papel de villano para mantenerla viva. Toda la crueldad, la frialdad, era una armadura para ambos. ¿Y ahora? Preguntó ella, sintiendo que las lágrimas subían. Ahora ellos saben que yo soy importante para usted. El blanco en mi espalda se hizo más grande. Alexander la atrajo hacia sí, en un abrazo desesperado y protector. Su olor, cuero, nieve y, ahora, miedo a perderla, la envolvió. Ahora dejamos de jugar a la defensiva. Susurró él contra su cabello. Ahora, Anya, los vamos a casar. Pero tú necesitas elegir. Puedes quedarte aquí, bajo mi protección, como una prisionera de lujo, o puedes quedarte a mi lado, como mi igual, como mi emperatriz. Pero debes saber que ese camino está pavimentado con sangre. La puerta de los aposentos fue golpeada. Majestad, era la voz de Sofía, en pánico. El camarero fue encontrado muerto en la celda, envenenado antes de poder hablar, y hay disturbios en las puertas. El pueblo ha oído decir que el emperador fue atacado por una hechicera extranjera. Borovsky está difundiendo mentiras. Están pidiendo su cabeza. Alexander soltó a Anya, su rostro endureciéndose de nuevo en la máscara de hierro, pero sus ojos permanecieron en ella. Quieren guerra, dijo él. Les daremos guerra. Anya miró sus propias manos, manos de violinista, manos que acababan de salvar un imperio. Tocó la navaja, escondida bajo el vestido de terciopelo. No voy a volver a la torre, Alexander, dijo ella, usando su nombre sin título por primera vez. Me quedo. Los días que siguieron al baile estuvieron marcados por un silencio aterrador. El palacio no fue atacado por cañones, sino por calumnias. Borovsky había sido astuto. Había retrocedido a Varsovia, difundiendo panfletos que decían que el emperador había sido hechizado por una bastarda hechicera, que le había envenenado la mente contra la nobleza patriota. Los suministros para la fortaleza de Malbork comenzaron a escasear. Las aldeas a las faldas de la montaña, leales a quien les diera pan, cerraron sus puertas. Alexander estaba en la sala de guerra,
mirando el mapa de Polonia con ojos cansados. Bloquearon el paso de Zakopane, dijo él, la voz ronca. El invierno será riguroso. Si no conseguimos provisiones, la guarnición morirá de hambre antes de que Borovsky necesite disparar un solo tiro. Anya lo observaba desde un rincón. Veía el peso de la corona aplastarlo. Ellos no odian al emperador, dijo ella suavemente. Ellos odian la idea que se hicieron de nosotros. Tienen hambre, Alexander, y el hambre hace a los hombres sordos a la razón. No puedo enviar soldados para obligarlos a dar comida. Eso solo probaría que soy el tirano que ellos dicen. No envíe soldados. Anya se despegó de la pared, una decisión formándose en sus ojos verdes. Envíeme a mí. Alexander se giró bruscamente. ¿Usted? Ellos quieren quemarla viva. Anya, dicen que usted es una bruja, porque no me conocen. Ellos ven a la hija ilegítima del conde traidor. Déjeme bajar a la aldea. Déjeme llevar lo que queda en nuestros graneros para ellos. Es un suicidio. No. Ella se acercó y colocó la mano sobre su puño cerrado, que reposaba sobre el mapa. Es política. Y es lo correcto. Si morimos, que muramos intentando salvar a nuestra gente, no escondidos detrás de muros de piedra. La bajada a la aldea de Podhal se hizo sin la pompa imperial, solo una carroza modesta cargada con sacos de grano y barriles de carne salada, escoltada por Alexander, disfrazado con una capucha sencilla, y 4 guardias de confianza. Anya vestía un manto de lana gris, sin joyas, cubriendo el vestido fino. La aldea estaba en ruinas. La tormenta había destechado casas, y el ganado había muerto congelado. Hombres con rostros demacrados y mujeres sosteniendo niños llorosos salieron de las cabañas, armados con horcones y piedras, bloqueando el camino de la carroza. ¡Es la bruja!, gritó una mujer señalando a Anya. «Ha venido a maldecir lo que queda de nuestra cosecha». Una piedra voló, golpeando el hombro de Anya. Alexander rugió e hizo ademán de desenvainar la espada, pero Anya le sujetó el brazo con fuerza. «No», le siseó ella a él. «Si derramas sangre hoy, lo perdemos todo». Ignorando el dolor en el hombro, Anya bajó de la carroza. El viento sopló el capuchón de su rostro, revelando no a una hechicera altiva, sino a una joven pálida, con ojos llenos de lágrimas, no de miedo, sino de compasión. Caminó hasta la mujer que había tirado la piedra. Los guardias se tensaron, sus dedos en los gatillos de los mosquetes. Anya se detuvo ante la aldeana. «Mi nombre es Anya», dijo ella en polaco claro, con el acento rústico de su madre campesina, no el pulido de la corte. «Mi madre se llamaba Elzbieta. Ella murió de fiebre en un invierno como este, porque el señor feudal se negó a darle leña. Yo sé lo que es el frío, yo sé lo que es el hambre». La multitud enmudeció. Su acento era inconfundible. Ella era sangre de su sangre. «El emperador no exige sus granos», continuó Anya, subiendo a la carroza y rasgando un saco de harina con la navaja que Alexander le había dado. El polvo blanco cayó en la nieve sucia como oro en polvo. «Él trajo los suyos para ustedes». Ella comenzó a distribuir los sacos. Al principio, nadie se movió. Entonces, un niño corrió, demasiado hambriento para tener miedo. Anya le entregó un pan que había traído. La madre del niño corrió detrás, y pronto la barrera se rompió. El odio dio paso a la necesidad, y la necesidad dio paso a la gratitud. Alexander observaba, estupefacto. Él había ganado batallas con cañones y estrategias, pero Anya estaba ganando una guerra con pan y palabras. Vio la forma en que ella tocaba a los enfermos, como no retrocedía ante las heridas purulentas de un viejo minero. Ella no estaba fingiendo. Ella era la emperatriz que Polonia necesitaba, no la que la nobleza quería. Esa noche, se refugiaron en la pequeña iglesia de madera de la aldea, pues la tormenta había empeorado. Anya estaba sentada en un banco, exhausta, con las manos callosas por el frío y el trabajo. Alexander se sentó a su lado y le tomó las manos, besando los dedos rojos y heridos. «Conquisté este país con hierro», murmuró él. «Pero tú lo conquistaste hoy con el corazón. Nunca me sentí tan indigno del trono como ahora». Anya apoyó la cabeza en su hombro. «Un trono es solo una silla, Alexander. Lo que importa es quién se sienta en él. Mi padre tenía el título, pero no tenía la honor. Tú tienes la honor, pero necesitas aprender a amar a aquellos que gobiernas, no solo protegerlos». «Intentaron matarte», dijo él, la rabia volviendo.
Y tú los alimentaste. El perdón es la única venganza que rompe el ciclo, respondió ella. Borovsky quiere que seamos monstruos. Si nos comportamos como humanos, él pierde el poder. Fue en ese momento de intimidad, bajo la mirada de los santos pintados en los iconos ortodoxos, que la barrera final entre ellos cayó. Ya no eran emperador y prisionera. Eran un hombre y una mujer unidos por un propósito. Alexander se quitó el anillo de sello imperial, el símbolo del águila de hierro, y lo colocó en la mano de Anya. No tengo un anillo de compromiso, dijo él, pero tengo un imperio. Prometo que, si sobrevivimos a esto, pondré la corona en tu cabeza delante de toda Varsovia. Anya cerró la mano sobre el anillo. Acepto, pero primero, tenemos que sobrevivir. La paz en la aldea duró poco. Un mensajero llegó a caballo, el animal casi muerto de agotamiento. Era Casia, la criada, disfrazada de muchacho. Ella cayó a los pies de Anya en la iglesia. Majestad, Pani Anya, sollozó ella. El castillo. Las puertas fueron abiertas desde dentro. Alexander se levantó de un salto. ¿Qué? ¿Quién? Sofía, reveló Casia temblando. La gobernanta. Ella tiene un hijo que es rehén del general Borovsky. Ella drogó a los guardias de la Torre Sur. Las tropas de Borovsky entraron por los túneles. La fortaleza de Malbork cayó. La conmoción fue absoluta. La fortaleza impenetrable había sido tomada no por fuerza, sino por chantaje. ¿Borovsky está allí?, preguntó Alexander, la voz fría y cortante. Sí. Él está sentado en su trono, Majestad. Y él proclamó que el emperador huyó como un cobarde, abandonando Polonia. Puso su cabeza a precio. Anya vio la desesperación en los ojos de Alexander. Él había perdido su casa, su ejército y su reputación en una sola noche. Se acabó, susurró él. Sin la fortaleza, no tenemos cómo resistir. Él tiene los cañones. Anya se levantó. La niña asustada del inicio de la historia estaba muerta. En su lugar, estaba la mujer que había domado a la multitud. No se acabó, dijo ella, la voz firme. Él tiene las piedras. Pero nosotros tenemos al pueblo. ¿Viste cómo nos miraron hoy? Borovsky está encerrado en el castillo, aislado por la nieve, tal como nosotros estábamos. Él cree que ganó porque ocupó una silla. Ella tomó el violín, que había traído consigo en la carroza. Dijiste que mi música podía ser un arma. Borovsky está esperando un asedio militar. Vamos a darle algo que él no puede combatir. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Alexander, viendo el fuego en sus ojos. Él tomó tu castillo. Nosotros vamos a tomar el alma de Polonia. Vamos a convocar a las tribus de las montañas, los Gorals. Ellos odian a la nobleza de Varsovia. Ellos respetan la fuerza. Son salvajes, alertó Alexander. No obedecen a nadie. Ellos van a obedecer a la leyenda del águila y de la dama de nieve, dijo Anya. Vamos a subir los montes Tatra. Vamos a reunir un ejército de sombras. El sonido de tambores distantes resonó en el valle. Las tropas de exploradores de Borovsky estaban acercándose a la aldea. No tenían tiempo. A las montañas, ordenó Alexander, tomando la mano de Anya. Si es una leyenda lo que quieren, es una leyenda lo que tendrán. Corrieron hacia la oscuridad del bosque congelado, dejando atrás la seguridad y la civilización, entrando en el dominio de los lobos y los forajidos, listos para la batalla final. En las profundidades de los Cárpatos, el viento Jalni aullaba, un presagio de locura y destrucción. Anya y Alexander no estaban solos. Alrededor de una hoguera escondida en una gruta, decenas de Gorals, los feroces montañeses de Polonia, escuchaban. Ellos no se curvaron ante el título de Alexander. Se curvaron ante la música de Anya. Ella había tocado para ellos una antigua mazurca de guerra, probando que la sangre de las montañas corría por sus venas. El líder del clan, un gigante llamado Janosik, en honor al héroe legendario, juró su hacha Siupaga a la causa. Borovsky tiene cañones y murallas, dijo Alexander, dibujando planes en la tierra congelada. Un ataque frontal es imposible. Él espera un ejército, dijo Anya, afilando la pequeña navaja de nácar que Marek le había dado. Le daremos fantasmas. El plan era insano. Aprovechar la tormenta de nieve que se acercaba para escalar la cara norte de la fortaleza de Malbork, un acantilado considerado imposible de subir. Mientras Alexander y un pequeño grupo de élite se infiltraban por los túneles de drenaje, guiados por el conocimiento de Anya sobre la estructura antigua que ella había estudiado en la biblioteca. La noche del ataque, el canto de la muerte.
La noche del ataque fue una pesadilla blanca. La visibilidad era cero. Mientras los Gorals iniciaban la escalada silenciosa con cuerdas y ganchos de hierro, Anya tenía la tarea más peligrosa: la distracción psicológica. Ella se posicionó en una saliente rocosa, cerca de las salidas de ventilación del gran salón, donde Borovsky celebraba su victoria prematura con sus oficiales. El viento soplaba fuerte, pero el sonido del violín de Anya, amplificado por la acústica de las chimeneas de piedra, penetró en el castillo. Ella tocó la danza macabra. Dentro, la música parecía venir de las propias paredes. Los soldados usurpadores, supersticiosos y nerviosos, comenzaron a mirar las sombras. «Es la bruja», susurraban. «El fantasma de la emperatriz muerta». El miedo paralizó a las centinelas. Fue la brecha que Alexander necesitaba. Él y sus hombres irrumpieron del suelo de la bodega como demonios cubiertos de barro y hielo. Al mismo tiempo, los Gorals saltaron de las almenas, sus hachas brillando a la luz de las antorchas. El caos se instaló, pero Anya no se quedó en la saliente. Soltó el violín y corrió hacia una entrada lateral. Ella sabía que Alexander iría directo a la cabeza de la serpiente, y ella no lo dejaría luchar solo. Anya corrió por los pasillos donde antes había caminado como prisionera. Ahora, ella corría como una guerrera. Encontró cuerpos por el camino, guardias leales a Borovsky. Al llegar a la antecámara del Salón del Trono, ella encontró a Sofía. La gobernanta estaba caída en el suelo, gravemente herida en el estómago. Borovsky, fiel a su naturaleza vil, había descartado a la traidora tan pronto como dejó de ser útil. «Niña», tosió Sofía, la sangre manchando su vestido negro severo. «Mi hijo. Él lo mató de todos modos. Él mintió». Anya se arrodilló, rasgando su propia falda para estancar la sangre de la mujer que la había atormentado. «Ahorra tus fuerzas, Sofía». «No». Sofía le agarró la muñeca a Anya con una fuerza sorprendente y le colocó una llave pesada en la mano. La puerta del trono está barrada por dentro. «Esta es la llave maestra. Ve, mátalo. Por mí, por mi hijo». Anya miró la llave. Luego los ojos moribundos de Sofía. ¿Había perdón allí? Quizás no. Pero había un entendimiento común de dolor. Anya cerró los ojos de Sofía y se levantó. Ella abrió la puerta maciza y entró. El Salón del Trono era un escenario de destrucción. Alexander y Borovsky luchaban en el centro. Alexander estaba herido. Un corte profundo en el brazo izquierdo sangraba profusamente, dejando su brazo inútil. Borovsky, fresco y armado con un pesado sable de caballería, tenía la ventaja. «Tu reinado terminó, tirano», gritó Borovsky, asestando un golpe que Alexander apenas pudo parar. La espada del emperador voló de su mano, deslizándose por el suelo de mármol lejos. Alexander cayó de rodillas, exhausto. Borovsky levantó el sable para el golpe final, una sonrisa triunfante en su rostro sudoroso. «Adiós, majestad». «No». Anya no gritó como una doncella. Rugió. Se lanzó a la espalda de Borovsky con la furia de una leona. El peso inesperado desequilibró al general, desviando el golpe fatal que, en lugar de decapitar a Alexander, rasgó su dragonera dorada. Borovsky rugió de rabia y arrojó a Anya contra los escalones de piedra del estrado. Ella se golpeó la cabeza y la visión se le volvió borrosa. La navaja de nácar se le cayó de la mano, deslizándose lejos. Borovsky se giró hacia ella, olvidando a Alexander por un segundo. «¡Zorra bastarda! Debí haberte mandado matar en el camino». Él avanzó hacia Anya, la punta del sable apuntando a su corazón. Alexander, viendo a la mujer que amaba a punto de morir, encontró una fuerza que no venía de los músculos, sino del alma. Él ignoró el dolor, ignoró la sangre y se lanzó en una entrada desesperada contra las piernas de Borovsky. Los dos hombres cayeron. La lucha se transformó en una pelea salvaje en el suelo. Borovsky era más fuerte físicamente, pero Alexander luchaba por algo más grande. Sin embargo, el general logró colocar sus manos en el cuello del emperador, apretando, asfixiando su vida. Anya intentó levantarse. El mundo giraba. Vio la navaja lejos. Vio a Alexander ponerse morado. No podía alcanzar la navaja a tiempo. Sus ojos se posaron en algo más cerca. El violín. Su violín, que había soltado en la entrada del salón al entrar. Pero al lado de él estaba el arco. La punta del arco tenía una punta metálica afilada para el balanceo. Anya gateó. Borovsky reía mientras asfixiaba al emperador. «Mírala, Alexander. Mírala morir de miedo mientras tú expiras». Anya agarró el arco.
Con un grito gutural, se levantó y corrió. No para. Huir. Borovsky, llamó ella. El general giró la cabeza. En un movimiento fluido de violinista, un staccato violento, Anya le clavó la punta metálica del arco en el ojo derecho al general Borovsky. Su grito fue inhumano. Él soltó a Alexander y se tambaleó hacia atrás, las manos en la cara, ciego y en agonía. Alexander, tosiendo y aspirando aire a sus pulmones, no dudó. Él recogió su sable del suelo. Con un movimiento limpio y preciso, atravesó el pecho del general traidor. Borovsky cayó de rodillas, el silencio regresando al salón. Miró a Anya con el ojo que le quedaba, conmocionado. Una bastarda, gorjeó él, antes de caer muerto a los pies del trono que había codiciado. Alexander soltó la espada. El metal tintineó en el suelo. Él miró a Anya. Ella estaba parada, jadeando, el vestido rasgado, el rostro sucio de hollín y sangre, sosteniendo el arco de violín roto como si fuera una espada sagrada. Él caminó hasta ella. No como un emperador, sino como un hombre que acababa de ver un milagro. Él cayó de rodillas ante ella, no por debilidad, sino en devoción. Él abrazó su cintura, escondiendo el rostro en el vestido arruinado. «Nos salvaste», sollozó él, la adrenalina dando paso a temblores incontrolables. «Anya, mi Anya». Anya soltó el arco. Sus manos temblorosas fueron a su cabello, acariciándolo, calmando la tormenta en él. «Estamos vivos, Alexander, estamos vivos». Las puertas del gran salón se abrieron con estruendo. Los Gorals y los soldados leales entraron, listos para la batalla, pero se detuvieron. Vieron al general muerto. Vieron al tirano de rodillas, abrazado a la hija ilegítima. Janosik, el gigante montañés, avanzó. Miró a Borovsky, luego a Anya. Él levantó su hacha ensangrentada y gritó: «¡Por la dama de nieve! ¡Por el emperador!». El grito fue repetido por cientos de gargantas roncas. «¡Por la dama de nieve!». Anya miró a Alexander, que se levantó, sujetándole la mano con fuerza. Estaban heridos, exhaustos y marcados para siempre. Pero, mientras el sol salía sobre los montes Tatra, iluminando el vitral roto del salón, sabían que la larga noche de Polonia había finalmente terminado. La noticia de la batalla en el Salón del Trono se extendió más rápido que el viento Jalni. La Dama de Nieve y el emperador habían derrotado al usurpador. Cuando las nieves se derritieron y los primeros azafranes rompieron la tierra helada, Polonia ya no era la misma. Anya y Alexander no regresaron a Varsovia como conquistadores, sino como supervivientes. Las heridas físicas cicatrizaron, pero dejaron marcas plateadas en la piel de ambos, recordatorios constantes del precio que pagaron uno por el otro. El primer acto oficial de Alexander, al retomar el Palacio Real en Varsovia, no fue una ejecución masiva, como todos esperaban del antiguo tirano. Fue la convocatoria del Sejm, el Parlamento de los Nobles, y, específicamente, del conde Miłosz. El conde Miłosz fue traído al gran salón, ahora iluminado por el sol de primavera que entraba por las altas ventanas. Él parecía envejecido, tembloroso, esperando la horca. Miró el trono. Alexander estaba allí, imponente, pero a su lado, en un trono de igual altura, estaba Anya. Ella no usaba corona aún. Usaba un vestido simple de seda verde, el color de los bosques que ella tanto amaba. «Majestades», balbuceó el conde, cayendo de rodillas. Yo no sabía. Fui coaccionado». Silencio. La voz de Alexander cortó el aire, pero no había rabia, solo un cansancio frío. «Usted vendió su carne y sangre por una deuda de juego, Miłosz. Por la ley, la pena para el tráfico de personas libres es la prisión perpetua». El conde sollozó. «Pero», interrumpió Anya, levantándose. Su voz resonó, límpida y fuerte. «El emperador me dio el derecho de decidir su destino». El conde miró a la hija que había despreciado, buscando en ella a la niña asustada que había enviado a la muerte. No la encontró. Encontró a una emperatriz. «Usted no merece mi odio, padre», dijo Anya con calma. «El odio exige energía, y yo no desperdiciaré nada más con usted. Se quedará con sus tierras, pero el título de conde es revocado. Vivirá como un plebeyo, cultivando la tierra que antes descuidó. Y todos los días, cuando mire sus manos sucias de tierra, recuerde que la hija bastarda es quien garantiza que su cabeza siga sobre sus hombros». «Anya», susurró él, extendiendo la mano.
Adiós, ciudadano Miłosz, dijo ella, dándole la espalda. Fue su muerte social y su liberación final. El día de la coronación detuvo al país. La catedral de San Juan estaba llena, no solo de nobles aterrorizados y sumisos, sino de representantes del pueblo, górals de las montañas con sus hachas ceremoniales, campesinos de Podhale que traían pan y sal, y los ciudadanos de Varsovia. Cuando el arzobispo levantó la corona de diamantes y terciopelo, Alexander lo detuvo. No, dijo el emperador. Él tomó la corona con sus propias manos. Se giró hacia Anya, que estaba arrodillada ante él. Sus ojos, antes fríos como acero, estaban humedecidos. Te llamaron ilegítima, dijo él, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Te llamaron bastarda. Te llamaron deuda. Yo te llamo salvación. Yo te llamo vida. Él colocó la corona suavemente sobre los cabellos de trigo de Anya. Levántate, emperatriz Anya de Polonia. La primera de su nombre, la Dama de Nieve. Anya se levantó. El pueblo estalló en aplausos. No fue un aplauso pulcro de corte, fue un rugido de amor genuino. Alexander tomó su mano y la besó. No como un monarca, sino como un marido apasionado. En el balcón del palacio, mirando a la multitud que celebraba abajo, Alexander abrazó a Anya por detrás. Lo logramos, susurró él. El final feliz. Anya se apoyó en él, observando el horizonte donde el sol se ponía sobre el río Vístula. No es un final, mi amor, corrigió ella, tocando su vientre discretamente, un secreto que ella compartiría con él esa noche. Es solo el fin del invierno. Ahora, tenemos que aprender a vivir en el verano. Y las tormentas siempre vuelven. Que vuelvan, respondió Alexander. Tenemos el violín y la espada, 7 años después. Los jardines del palacio de Wilanów estaban en plena floración. El olor a rosas y lilas llenaba el aire cálido de julio. Alexander estaba sentado en un banco de piedra, sin el uniforme militar. Usaba una camisa de lino blanca, con las mangas remangadas, revelando la cicatriz en el brazo que había ganado al salvar a su esposa. En su regazo, un libro de estrategias militares estaba olvidado. Su atención estaba enfocada en el césped frente a él. Una niña de 6 años, con cabellos negros como el ala de un cuervo, herencia de su padre, y ojos verdes brillantes, herencia de su madre, corría detrás de una mariposa, riendo. «¡Cuidado, Elzbieta!», llamó él, con una sonrisa fácil que habría sido imposible en el rostro del antiguo tirano. «Si te caes, tu madre me culpará por estropear el vestido». «A mamá no le importan los vestidos», gritó la pequeña princesa, deteniéndose. «Mamá dice que los vestidos sucios cuentan las mejores historias». El sonido de un violín comenzó a flotar desde la terraza abierta. Era una melodía dulce, una canción de cuna que se había transformado en una sonata. Anya apareció en la puerta de la terraza. Estaba más madura, la belleza melancólica de la juventud, transformada en una serenidad radiante. Bajó el violín y miró a su familia. Alexander se levantó y caminó hasta ella, tomando a la pequeña Elzbieta en sus brazos por el camino. «¿Estabas tocando esa música otra vez?», dijo él, besando la frente de su esposa. «La que tocaste la primera noche en la biblioteca». «Toco para no olvidar», dijo Anya, acariciando el rostro de su hija. «Para no olvidar de dónde venimos. De la nieve y de la oscuridad. Papá dice que tú lo salvaste de ser un monstruo», dijo la niña, con la inocencia brutal de los niños. «¿Es verdad, mamá?». Anya miró a Alexander, vio al hombre que había reformado las leyes de Polonia, que había construido escuelas y hospitales, que nunca más había ejecutado a un hombre sin un juicio justo. «No, querida», respondió Anya, sonriendo. «El monstruo nunca existió. Solo había un hombre muy triste que se olvidó de cómo amar, y nosotras solo se lo recordamos». Alexander abrazó a las dos, cerrando los ojos, sintiendo el calor del sol y el amor que lo rodeaba. La deuda de juego del conde Miłosz había sido pagada, no con oro, sino con la transformación de una nación y de 2 almas. Lejos de allí, en lo alto de los montes Tatra, la nieve eterna brillaba bajo el sol. Pero en el corazón de Polonia y en el corazón del emperador era finalmente verano.